Señores, aquí de regreso con nuestros invitados, la licenciada Agustina Rodríguez, abogada, y Nilo de la Rosa, abogado, ambos. Pues vamos a tocar el tema de la seguridad social, el sistema dominicano de pensiones y qué papel juega el defensor del pueblo en defensa de los derechos de los ciudadanos cuando se sienten afectados porque el sistema no los absorbe, no les da el servicio. Bienvenida, dama, bienvenido, caballero. Muchas gracias. No la veía desde hace... ¿Usted había venido al programa anteriormente? Sí, cuando inició el programa al principio. Pero siempre es un honor poder compartir con usted. Claro, para mí también la veo bien acompañada. Nilo de la Rosa. El sentimiento recíproco. Hombre, Bien acompañado tú y yo. Y un apellido francés también. Señores, este sistema de pensiones que manejamos, que es el sistema previsional, Agustina, ¿cómo esto puede beneficiar a la ciudadanía? ¿Y cuál es la diferencia entre el sistema previsional, el sistema de Hacienda y el sistema privado de pensiones? Bueno, el sistema, están los dos sistemas, que es el sistema de reparto, administrado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado, regulado por la Ley 389-81, y está el sistema de pensiones que está regulado por la Ley 8701 del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Ambos sistemas son sistemas de pensiones. Ahora bien, con la Ley 8701 todavía no se han empezado a otorgar las pensiones por vejez, sino que se está todavía en lo que es la devolución de los aportes del sistema de capitalización individual para aquellas personas que son de ingreso tardío, es decir, que ingresaron al sistema antes de tener 45 años de edad. Lo que se está haciendo es que se le devuelven los aportes que han realizado al sistema de manera efectiva. Deme un minutito, vámonos por partes, porque estamos hablando entonces de dos sistemas. De dos sistemas. Usted se fue al sistema privado, ya vamos a seguir en ese. Es decir, que poca gente va a salir con pensiones, porque si cada vez que una persona está trabajando, pierde su trabajo, le devuelven el dinero que tiene ahorrado por un problema de que se lo descuentan, nunca va a llegar el momento en que se va a pensionar en el sistema privado. A quienes le devuelven los aportes son aquellas personas, como dije, de ingreso tardío. ¿Cuál es el decir, ingreso que tardío? ingresaron al sistema antes de tener la edad de 45 años de edad. Todos aquellos que ingresaron al sistema después, pues califican para pensión. O sea, perdón, viceversa, los que ingresaron después de 45 años de edad son de ingreso tardío. Los que no, entonces califican para lo que es una pensión con lo que han acumulado hasta el momento. Bueno, será el que ingresa, porque entonces el que ingresa menos de 45 horas no tiene Son derecho. los que califican para pensión, exacto. Los que ingresaron después de 45 años, pues entonces se les retorna el dinero en efectivo. Nunca van a caer pensionados, aparentemente. Aparentemente. Le están haciendo un ahorro obligatorio, que es su cesantía. Si Así lo trasladamos al sistema laboral. Así es. Bueno, entonces, pero bueno, y esta parte, la gente va al defensor del pueblo regularmente a reclamar algún tipo de... En ese sentido sí, porque a veces se presentan diferentes denegaciones en las administradoras de fondos de pensiones. También la gente asiste muchas veces por desconocimiento de lo que es el sistema. Mucha gente, por ejemplo, antes de tener la edad de 60 años, que es uno de los requisitos para que se le haga la devolución de los aportes, y tener, antes eran 90 días cesantes, ahora se estableció que van a ser solamente 30 días cesantes fuera de nómina. Es decir, que si usted entra luego de los 45 años, y no es que le devuelven el dinero cuando pierde el trabajo, es cuando cumpla los 60 cuando años. cumple los 60 años y actualmente cuando tenga 30 días fuera de nómina. Entonces puede solicitar en la AFP la devolución de los aportes. Muchas personas antes de tener los 60 años de edad, pues quieren que se les retorne los aportes y entienden que si no se les devuelve, pues ya están violando sus derechos, pero es lo que está establecido. Bueno, quizás no tienen la información. Exactamente. ¿Cuándo usted pasa al sistema de pensiones de Hacienda? Ya no están recibiendo, me dicen eso. Sí.
se realizan los traspasos para aquellas personas que califiquen para estar en el sistema de reparto. ¿Quiénes califican para estar en el sistema de reparto? Aquellas personas que duraron laborando en el Estado mínimo 20 años trabajando para el Estado y aquellas personas que al momento de entrada en vigencia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia en el 2003 tenían la edad de 45 años de edad o más. Esas personas califican para realizar un traspaso para el sistema de reparto. Lo hacen mediante un proceso que se realiza mediante la dirección, mediante la DIDA. Entonces hacen la solicitud. Hay una comisión que es la comisión interinstitucional que evalúa si esta persona califica para ser traspasada, para poder entonces recibir el beneficio ante el sistema de reparto de su pensión. Que bien, don Nilo, y el papel del defensor del pueblo, el papel legal del defensor del pueblo. Bien, recordemos que el defensor del pueblo como institución nacional de derechos humanos, establecido como órgano constitucional por la misma Constitución de la República, está establecido que su función principal es la defensa de los derechos humanos y fundamentales frente a la administración pública, los funcionarios públicos y las prestadoras de servicios públicos. En un sentido amplio de lo que es un servicio público, también lo que son las AFP pueden considerarse como una entidad que puede prestar un servicio público, toda vez que este derecho, que es el derecho a la seguridad social, es un derecho fundamental y un derecho humano establecido en la Constitución de la República, pero también en los tratados internacionales. Entonces, el defensor del pueblo, como vigilante de la administración pública, vigilante de lo que son los prestadores de servicios públicos, bueno, pues entonces entra en el momento en que esas entidades, tanto las públicas como las privadas, fallan en la prestación de los servicios a los usuarios. Es decir, todas aquellas personas que se sienten que han sido vulneradas en sus derechos, de alguna u otra manera, deben de ir al defensor del pueblo. El defensor del pueblo les dará la asistencia hasta el momento que se les resuelva su problema. Ahora bien, el defensor del pueblo, recordemos que es un ente neutral y está únicamente sujeto a la legalidad y a la Constitución de la República. Hay personas que tienen unas pretensiones que se la plantean al defensor del pueblo y el defensor del pueblo tiene la obligación constitucional y legal de decirle la verdad a esa persona. Si no le corresponde, por X o Y razón, el defensor del pueblo se lo hará saber por escrito a ese ciudadano. Ahora, si le corresponde, también se lo hará saber y le ayudará en ese sentido. La política fundamental del defensor del pueblo es no dejar al ciudadano solo. Hasta que se le resuelva su problema, el defensor del pueblo estará ahí. Y le dan acompañamiento, pues son gente muy pobre regularmente que va al defensor del pueblo. Claro, pero es que se le da el mismo tratamiento al pobre, al rico y al de clase media. El defensor del pueblo no tiene acepción de personas porque todos estamos sujetos a la legalidad. Todos somos iguales ante la ley, independientemente de cuáles son las condiciones sociales o económicas que tengan. El defensor del pueblo tiene varias áreas que le corresponde por ley asumir la defensa. La parte ambiental, la parte de salud. Bueno. Sí es. Pero la parte de salud, que es la que estamos ahora, ¿cuál ha sido el flujo en estos años? Bueno, nosotros anualmente le reportamos al Congreso Nacional, mediante el informe de gestión anual que presenta la Defensora del Pueblo ante las cámaras legislativas, y está establecido que el segundo y tercer renglón, que más reclamaciones representan al defensor del pueblo, precisamente tiene que ver con el sistema de seguridad social. El primero es la función pública, el sistema de función pública, es decir, que hay un alto nivel de conculcación de los derechos de los trabajadores del Estado en República Dominicana. Y en segundo lugar está lo que tiene que ver con las reclamaciones relativas al derecho al trabajo y a la seguridad social. Es decir, hay una alta cantidad de expedientes que el defensor del pueblo maneja en ese sentido. Claro, nosotros debemos considerar que el defensor del pueblo no es quien otorga las pensiones. Así es. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Ni pensiones, ni tampoco damos seguros. Ahora, el defensor del pueblo acompaña al ciudadano en sus derechos para reclamar ese tipo de prestaciones de servicios. Porque para eso está el defensor del pueblo, para proteger al ciudadano.
Agustina, ¿todos los empleados públicos tienen que estar en una AFP privada o tienen que estar en la AFP del Estado? Que cuando hablamos del Estado hablamos del Banco de Reserva. ¿Cómo se maneja esto? Según lo que está establecido en la Ley 8701 de Seguridad Social, todos los empleados, sean públicos o privados, deben estar en una administradora de fondos de pensiones y así como tener la cobertura de un seguro, es decir, estar afiliados a una administradora de riesgos de salud. Ya en dónde va a estar afiliada la persona, la ley establece el derecho de libre elección, donde esa persona va a elegir donde desea estar afiliado, tanto para materia de pensión como para materia de salud. La persona tiene el derecho de elegir en dónde quiere estar afiliado. Bueno, pero sabemos nosotros aquí que eso no pasa, lo elige quien le da el empleo a la gente. Nunca, bueno, eso es así, se ve en la práctica, que el empleador es que le dice, usted va para esa. Pero yo digo, el empleado público tiene que estar en cualquiera que él quiera o en la AFP del Banco de Reservas, el empleado público. En cuanto a la AFP, no. El empleado público, aquellos empleados públicos que tienen derechos adquiridos para ser pensionados por el sistema de reparto, por el Ministerio de Hacienda y que califican para recibir esa pensión, el deber es que esta persona, si no están traspasadas al sistema de reparto y desean hacer uso cuando llegue su determinado momento de obtener el beneficio de esa pensión, pues deben de estar afiliados al sistema de reparto. No es una obligación, porque usted puede tener el beneficio de obtener una pensión por el sistema de reparto y usted querer permanecer en una AFP para que le sea retornado su dinero. O sea, no es algo obligatorio. ¿Cómo se entera el empleado público que tiene que ir al sistema de reparto? Porque en la institución donde labora no le dicen nada de eso. Usted consigue un trabajo en una institución pública y llega a trabajar como si fuera privada. Puede durar allí 20 años, no sabe nada de eso, o puede durar 3 meses, un cambio de gobierno. ¿Cómo se entera que debe ir a ese sistema de reparto? Porque lo confunden con la AFP Banreservas también, para poner un nombre que es del Estado. La AFP Reservas es una AFP privada. Privada, ya. La única administradora de fondos públicos es el sistema de reparto. No hay una AFP pública, sino el sistema de reparto. Porque cuando una persona entra a trabajar a una institución pública no le dicen nada de eso. Lamentablemente, cuando inició el sistema en el 2003, muchos empleados del Estado entendían que la AFP Reservas era la AFP del Estado. Claro. Y lamentablemente por ese desconocimiento ellos decidieron afiliarse a esa AFP, entendiendo que iban a recibir el beneficio de su pensión estando en esa AFP, cosa que ha traído ciertos problemas porque algunas de esas personas lamentablemente hoy en día no califican para ser traspasados. Trae frustraciones por falta de información, entonces ahí le pregunto, ¿hay algún tipo de contacto, de intercambio de información entre el defensor del pueblo o no sé si la DIDA o la de dirección de pensiones para que la gente se entere de que puede garantizar su futuro cuando va? Pues hay gente que dura 20 y 30 años en un sitio ahí. Bueno, precisamente nosotros como defensor del pueblo y desde la Dirección de Tutela de Derechos en lo que tiene que ver en el área de seguridad social, estamos para eso, para orientar a los ciudadanos, a todo ciudadano que entiende, tiene alguna duda en cuanto a lo que es el sistema de pensiones, en cuanto a lo que son sus beneficios tanto de pensión como de salud, puede llamarnos, puede acercarse al defensor del pueblo, que le vamos a orientar de la manera correcta, le vamos a decir cuáles son sus beneficios, cuáles son sus derechos en materia de pensión. La Dirección de Información y Defensa también tiene esta parte de que ellos, por ejemplo, le indican a la persona en dónde se encuentra afiliado. Hay ciudadanos que no saben dónde se encuentran afiliados y ellos le indican dónde esta persona está afiliado, dónde están sus aportes. Porque es que la ley dice que la AFP debe enviarle la información cada trimestre y nunca lo envían. ¿Qué pasa? Pero también María, nosotros tenemos que entender que la información también es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Fíjense cómo con la implementación primaria de lo que es el sistema de seguridad social,
había demasiada confusión y todavía existe demasiada Sí. confusión. Así como usted menciona, la ley también establece la obligación a todas las AFP, para todas las AFP, de informarle a la población, pero no es una persona o dos personas. Son informaciones de tipo masivo. Es decir, la población tiene que estar educada. A este nivel ya debió de haber estado educada, edificada sobre las intríngulis del sistema de seguridad social. Fíjense cómo hay abogados que tienen que especializarse, como la licenciada, en esa materia, porque es una materia totalmente aparte dentro del derecho. Entonces, la misma ley también obliga a las AFP a informar masivamente a la población sobre cuáles son sus derechos y deberes, porque no solamente es un tema de derechos, un tema también de deberes. Pero ¿quién hace que se aplique la ley? Bueno, Porque ese es el problema. el sistema de seguridad social establece cuáles son las autoridades. La máxima autoridad en esta materia es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Hacen que se aplique la ley ellos? Bueno, nosotros tenemos un monitoreo permanente sobre los distintos entes de la administración pública. Y bueno, nosotros vimos ahora como el presidente de la República sometió unas modificaciones a la ley 87-01, que es la ley de seguridad, de sistema de seguridad social. Y bueno, nosotros estamos en análisis de esos problemas macros que ha creado el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social entrará en vigencia completamente dentro de unos años. Y bueno, viene arrastrando una serie de problemas sistémicos a los cuales el defensor del pueblo debe prestar atención. Todavía la gente no entiende bien la ley y la van a modificar. Bueno, no sé si es de fondo o de forma. Bueno, sí, porque hay problemas que son patentes. Así es. Problemas que son Pero patentes. Nilo, la parte informativa, yo sé que la DIDA juega un papel, que tampoco tiene recursos la DIDA para eso, y lo poco que le quieren asignar en la ley, los empresarios quieren que Ese es uno de los principales problemas de la Pero el clave. defensor del pueblo, que no es su función directa informar a los afiliados, pero tiene una responsabilidad social, juega un papel. ¿En qué sentido? Tomarse quizá la iniciativa de informarle a la gente por lo menos cómo se entera, Así es. u obligar a las AFP a decirle a la gente dónde están, o que el empleador no le cambie cuando quiera, porque te voy a decir, en los recursos humanos te dicen tu AFP es tal y tú lo que quieres es el trabajo, y dice dame esa, no importa, aunque después la cambie. Bueno, un Pero problema, hay una regla, como cuando tú coges un vehículo financiado, el que te da el dinero te dice, mira, tu seguro es este. Eso es sublimal. sí, pero también nosotros tenemos que entender que es una responsabilidad compartida. Sí. Ustedes tienen acuerdos. También el ciudadano tiene que Exacto. ser un usuario informado. Tiene que informarse. Tampoco es que el Estado tiene que ir como un padre o como una madre o como un abuelo encima de la gente, encima de los usuarios, a darle toda la información. No. También el ciudadano tiene que solicitar las informaciones del lugar. Fíjense como uno de los últimos problemas de información que apareció fue el tema de los fallecidos. O sea, Así es. ¿a nombre de quién está ese dinero? Entonces, la mayoría de las AFP se quedaban calladas en eso, Bueno, en ese pero tema. usted sabe Entonces, por qué. si no es porque los medios de comunicación y algunas instituciones públicas como el Defensor del Pueblo se meten en Defensor ese del problema, pueblo. no dicen nada. Porque los medios no lo pongan, porque los medios muchas veces son de los dueños de la AFP. Sí, pero hay unos medios muy O sea, hay una responsables que se hicieron eco de ese problema. Hay una mediatización que no permite al ciudadano común hacer cosas, aprender cosas que debería saberla, porque no hay interés en informarlo. Entonces, ahí entra el defensor del pueblo. Así es. Acudir a los lugares y decirle a la gente o hacer campañas. Este programa es parte de eso. Así es. Bien, señores, vamos a la pausa. De regreso vamos a hablar también de esto del seguro social, que ha sido, primero fue eliminado por decreto, luego ahora el presidente de la República somete una ley para la eliminación del IDSS y que pase a ser otra institución. Vamos a conversar sobre eso. Vamos a la pausa.